A veces vas por ahí y te encuentras con cosas peculiares. Oh, mira, es un goblin. ¿Qué carajos? Si estás cansado de ver la misma huevada una y otra vez, puedes seguirme en mi canal de Twitch, twitch.tv/Osnar, donde verás otra clase de cosas en vez de esta huevada. Así que puedes seguirme, sígueme compa, que la pasaremos de la re furifuflay. Y por qué no, también puedes suscribirte al canal para estar siempre al tanto de Moonlighter. Hey compa, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video del canal de su compa Osnar Online. Y el día de hoy tenemos un videazo respecto a cómo saber vender y comprar en el GMO, en el Global Mu Online de Websen. Pues no, en esta ocasión, antes de entrar en profundidad al video, hay ciertas cosas que sí te debo mencionar, pues no. En este caso, para empezar a vender, te recomiendo que ya te vayas uniendo a un Gens. Te preguntarás, ¿qué es esto de los Gens, carajo? ¿Qué es esto, no? ¿Qué me estás hablando, Osnar? Bueno, parece ser que en Moonlight existen dos familias rivales, pues no, los Gens Duprian y los Banner, pues no, que están en Noria. La verdad que yo recomiendo rapidísimo unirse a los Banner, porque mayormente esta familia de los Gens, que es los Banners, lo usan para vender ítems, pues no. Si ustedes se dan cuenta, en la barra de mi chat hay varios que están escribiendo a través del Gens y están ofreciendo sus ítems, como también compran, pues no. Bueno, en este caso aquí en Arcadia son los Banner, pues no. No sé en otros servidores como Helheim, Midgard, no sé si usarán los Duprian. Eso ya va a depender de ti, pues no. Pero yo sí, en Arcadia te recomiendo unirte a los Banners para vender tus ítems, pues no. Ahora sí, otro punto importante a mencionar es que para poder vender es necesario estar en los canales 6 y 7, pues no. Mayormente en el canal 6 se usa para poder vender tus ítems. Acá en Arcadia, así que sobradísimo, puedes entrar al channel 6 y vender tus ítems, pues no. Y recomendable hacerlo a través de Lore Market, que a continuación nos vamos a transportar a ese lugar, pues no. También puedes subastarlo en Lorencia, en Noria, hasta incluso en Elveland, pero recomiendo subastarlo en Lore Market, porque cuando tú subastas en el Lore Market se comparte tu subasta a todos los otros canales, pues no, a los 10 canales que tú puedes ver, hasta el de los Gold, pues no. Solamente en el Lore Market es muy facilísimo, porque todos los canales se juntan en un solo punto, que viene a ser el Lore Market. Dicho esto, ahora sí, si tú quieres salir de Lore Market, también puedes venir a NPC Julia, pones OK y voilà. Ya, listo, bien sencillo, explicativo estas cosillas. Ahora sí, vamos en profundidad sobre cómo saber vender y comprar, pues no. En este caso simplemente vamos a ir al inventario, y de hecho voy a mover mi cámara a continuación para poder continuar con el video. Bueno, ahora sí entramos en detalles sobre este videazo que va a ser saber vender, cómo comprar. Lo primero que debes tener en cuenta, que si tú vienes de una temporada 3, temporada 4 o temporada 6, déjame decirte que ahora subastar ítems, o entre comillas venderlo, ha cambiado muchísimo el formato, pues no. De hecho ahora hay más facilidad para que puedas subastar, incluso mucho más espacio para que puedas vender, y sin necesidad de tener muchas cuentas mulos vendiendo, pues no. En esta ocasión es muy sencillo, volvemos al inventario, vamos a la primera pestaña que dice Personal Store, y voilà, te va a salir una ventana grandaza para poder vender tus ítems, pues no. Tienes varios slots para que tú puedas vender, así que lo primero, pones el título del market. Por ejemplo, voy a poner Tambo como nombre del market, del store, perdón. Y aquí en el primer slot vacío lo vas a llenar, pues no. En este caso, si tú quieres vender un ítem, lo pones con clic derecho y le pones el precio de Bless o Soul o Zen, si tú quieres, pues no. Recuerda que aquí en el GMO el Jewel of Bless vale muchísimo. Se trabaja muchísimo en la economía de GMO los Bless. Así que trata de no gastar esta joyita, porque créeme que vale muchísimo aquí en el GMO, pues no. En el caso de que tú quieras vender muchos más cosas, por ejemplo, puedes usar la opción Bundled Slay. Acá justo aquí está, y puedes llenar 5 ítems, pues no, como máximo. En este caso, si yo quiero vender todo mi set, por ejemplo mis Vegas y mi Chamber, acá está de mi
de mi Rage Fight, le pongo un precio, por ejemplo, le pongo 10 bless, le pongo OK y dice, ¿estás seguro? Porque acá te asegura de que te puede cobrar una comisión por venderlo. En esta ocasión, como solamente estoy vendiendo a 10 bless, no me está cobrando una gran comisión. Por eso mismo dije que es importantísimo entrar a los games, por el mismo hecho de que lamentablemente aquí en Website te cobran una comisión si superas más de los 100 bless en el market. Pues no estoy muy seguro si es de 10 bless, 50 bless, pero te cobran una comisión, lo cual lo veo malísimo, pero lamentablemente así es el GMO. Pues no, ponemos OK y voilà, ya está prácticamente en la lista para subastar. Lo ponemos abrir store, open, está seguro y voilà, ponemos OK, listo, cerramos esto. Y ahí vemos nuestro personaje que ya está vendiendo con el nombre del store Tambo, pues no. Ahora sí, es muy sencillo ahora vender nuestros ítems. En el caso de que pues dices, no, ¿sabes qué, Osnar? Ya no quiero vender, me arrepentí de vender mi set. Pones acá en el store, recuerda que es con aquí mismo en el inventario personal store. Y vas aquí donde has subastado, pero recuerda cerrar primero el store, pones close. Y ahora sí, vamos al Sacrifice Pants, donde has subastado este set. Y vas a poner la withdraw, pues no, para que te devuelvan el set. Pones withdraw, dice, ¿estás seguro? Pones OK y voilà. Ya te devolvieron los ítems, pero dices, oye Osnar, ¿qué pasó? ¿Dónde están mis ítems? No los veo en el inventario, me acaban de robar, GMO es un malo. Nada compadre, nada por el estilo. Simplemente ahora se va a mover al store principal, que es la letra K, pues no, de eventos, pues no. Aquí presionando la letra K vas a la última opción, que es Personal Shop, y aquí vas a encontrar tus ítems que has subastado. Pues no pones OK, simplemente haces clic izquierdo y pones OK, y te va a devolver todo a tu inventario. Pues no, recuerda que tu inventario debe estar vacío para poder recibir los ítems que has subastado. Y listo, es así de sencillo poder venderlo, pues no. Otro consejo que te puedo dar es que en el caso, si tú quieres manejar un precio, por ejemplo, cuánto están vendiendo los Bless, los Soul, presionas la letra P y vas aquí, pues no, acá en la letra P te va a salir el Personal Store, que por cierto, si tú quieres encontrar a un vendedor en específico, acá salen los nombres de los vendedores. Por ejemplo, está Bango DL, Wally, Game Market, Gordencia, en fin, pues no, aquí salen los nombres de los vendedores y puedes hacerle clic derecho clic izquierdo y le puedes enviar un susurro, como también enviarle una cartita describiendo qué ítems quieres comprarle y diciéndole los motivos de que si te puede dar una rebajita o tal vez pueden hacer un intercambio, un trueque por ahí, pues no. Y listo, es la única forma para poderte ponerte en contacto. Por ejemplo, en Global Move le damos Chap All, ahí su store se llama Chap All. Vemos por ejemplo que está vendiendo un caballo, pues no, un caballo a 250 bless. Pero digo, a ver, voy a tratar de comunicarme con él y decirme, a ver, Chap All, Global Move, le hago clic izquierdo, le mando una cartita y le describo, pues no, le digo horse. Hey bro, por ejemplo le pones I have 200 bless for horse, pues no, le pones así, por un ejemplo, y le mandas la cartita, pues no. Y listo, ya le enviaste la cartita. Recuerda que te cobra 1000 de Zen. Y listo, voilà, esperamos que nos responda y te va a salir una cartita aquí arribita, pues no, donde está justo el puntero. Ahí te va a salir una cartita donde te va a responder el que está vendiendo los ítems, pues no. Recuerda que puede demorar porque mayormente estos personajes paran AFK. La respuesta puede demorar como rapidísimo en un minuto, como en 3 horas, hasta incluso mañana, pues no. Y ya, listo, compás, es totalmente fácil si ustedes se dan cuenta para vender. Ahora para comprar también es muy sencillo, presionas letra P, pero sin embargo te da flojera estar buscando cada vendedor por vendedor. Quieres de frente buscar el ítem en específico, pues no. Vas a la segunda pestaña donde dice Item List y acá voilà, te va a salir un montón de cosas. En esta ocasión yo voy a poner en un formato del valor menor hasta el mayor. Acá le hago clic, por ejemplo, los Orb of Bat, que es el skill para la Slayer, lo están vendiendo a 200 de Zen. Pero yo no quiero comprar nada de estas cosas. Y el ítem más caro está en la última fila, que viene a ser unos sellos. Por ejemplo, está también estos Earthers que están Gozu, de verdad muy buenos Earthers. Por ejemplo, también acá hay unos Earrings, unas alitas, pues no, nivel 4. Pero dices, compa, no me importa, yo quiero comprar Jewel of Chao, pues no, y te da flojera para buscarlo. Pues acá en el buscador lo pones aquí en Jewel of Chao, por ejemplo, ¿no? Acá está listo. Jewel of Chao, lo pones search y voilà, te va a salir una lista grandaza de quienes están vendiendo Jewel of Chao, pues no.
En esta ocasión, en la primera fila tenemos a una persona que está vendiendo 150 chaos por solo 3 blés. La verdad no está nada mal, no está nada mal, aunque siento que te podrían haber vendido 250 chaos por 5 blés, tal vez un poquito más ganga, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí por 50 chaos te están vendiendo a 3 blés. La verdad está un poco caro, pues, ¿no? Ha cambiado un poco el market ahora que me doy cuenta. Y así, compás, puedes seguir buscando tus ítems. En el caso tú quieras buscar, a ver, a ver, por ejemplo, un arma, pues no, los All Storm Club, por ejemplo, pones search y aquí vienes, puedes ver la lista, ¿no? De los All Storm Club que están vendiendo. Ahí estás vendiendo a 3 blés. Acá hay otro que está vendiendo a 3 blés. Acá hay uno que está vendiendo a 8 blés. Mayormente por los stats, pues, ¿no? La verdad que, pues, los stats no están nada mal porque tiene excellent damage y un increase de 2%, pues, ¿no? Y así, compa, es la única forma para poder comprar directo, pues, ¿no? Poniendo el nombre del ítem en específico para comprarlo, ¿no? Y así es la forma de vender y comprar aquí en el Mu GMO. Y bueno, compás, espero que les haya gustado el video. Sé que ha sido un poco largo y trajinado en ciertos detalles, pero déjame en la caja de comentarios si te ha gustado este video o si quieres agregar alguna anécdota en el market, pues, ¿no? Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte para ver más videos así, como también activa la campanita para que YouTube te esté notificando de cada video que esté subiendo, como también déjame el sabrosito like, que créeme que me ayuda mucho. Por mi parte, esto ha sido todo. Esto es Osnar Online. Nos vemos. Ciao.